Buenos días nuevamente, hermanos de la iglesia Betel y también de otras iglesias, también familiares, amigos. Como todos los domingos nos encontramos a esta misma hora para presentarles el mensaje del Evangelio a través de su palabra, siempre orando para que su palabra sea de aliento, de inspiración en los tiempos de crisis que enfrenta el mundo en estos momentos. Esta mañana quiero presentarles, siguiendo el pensamiento del apóstol Pedro, siguiendo su pensamiento, yo quiero esta mañana leer el 1 de Pedro 4, versículo 12 al versículo 19. Y empezaré leyendo este pasaje que así dice: Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Padre nuestro, siempre pedimos tu presencia y dirección esta mañana. Controla nuestros pensamientos, controla nuestro accionar, y que también tu palabra sea de bendición y de edificación en todo momento. Damos las gracias por una vez más la ocasión que nos das para presentar tu palabra, y que tu palabra tenga propósito en cada corazón de los oyentes. Nuevamente bendice tu palabra y también el tiempo presente en Cristo Jesús. Amén. El tema de esta mañana es el sufrimiento en la vida del creyente. El sufrimiento en la vida del creyente. El apóstol Pedro aquí aparece como un pastor, un obispo, un padre. A todo padre desea el bienestar de sus hijos, darle buenos consejos. Todo padre necesita siempre dar consejos a sus hijos para el futuro que le viene y enfrentarse a la vida. Entonces aquí el apóstol Pedro, en el capítulo 5 de esta carta, él se identifica como el pastor. No aparece el apostolado, sino como pastor y obispo, apacentando la grey de Dios. Y es interesante, él tenía todo el derecho de identificarse como apóstol, pero humildemente dice: yo soy simplemente un pastor y un obispo. Y el propósito entonces de Pedro, el ánimo de Pedro en esta carta, es siempre el mismo: dar consuelo, fortaleza, esperanza, y cómo enfrentarse al sufrimiento, que en estos momentos los hermanos de la diáspora estaban enfrentando, y mucho más iba a enfrentarse con el juicio de Nerón y hasta la misma muerte. Entonces, la pregunta es: ¿cómo debe enfrentarse o enfrentar el creyente al sufrimiento? Primeramente, el creyente debe enfrentarse al sufrimiento como una identificación con Cristo. O sea, que yo debo aceptar que debe sufrir. El sufrimiento para el creyente es una bendición porque está junto con Cristo en todo momento.
La Biblia dice que estamos juntos con Cristo en su muerte, en su resurrección. Pero también aquí aparece junto con Cristo, junto conmigo en el sufrimiento. Y es interesante, porque esa es la promesa del Señor. Usted se identifica con Cristo en el sufrimiento. Ese es el primer concepto que quiero a ustedes presentar esta mañana. Entonces, ¿y en qué forma empieza Pedro diciendo? Pero dice en el versículo 12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, el sufrimiento siempre será para nuestro beneficio y para nuestro crecimiento. Así como Jesús en Lucas 2:52 crecía, dice el pasaje, en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, también nosotros debemos crecer. Y una prueba de nuestro crecimiento es pasar por el sufrimiento. Pero más que todo, aquí el texto dice de Pedro que el sufrimiento, los padecimientos, el momento en que usted pasa por cualquier dificultad, no lo vea como algo extraño, algo insólito, algo inesperado, algo fuera de lo común. Extraño sería que el creyente no pasara por la prueba de fuego. Eso sí sería extraño. Porque la palabra de Dios dice en 1 Pedro 4:1, puesto que Cristo ha padecido en la carne por nosotros, también vosotros también armaos del mismo pensamiento. Y este texto es clave para lo que quiero decir esta mañana. Cristo padeció en la carne por nosotros, también vosotros armados del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? Que también nosotros tenemos que pasar por pruebas, dificultades, sufrimientos, tristezas, luto, dolor, algo natural. No se extrañen por eso. Extraño sería si no pasara usted por estos acontecimientos. Por eso ve Pedro aquí el sufrir como una prueba de fuego. O sea que somos probados. Y por eso también en 1 de Pedro, él lo llama la prueba de la fe, en 1 de Pedro 1:6-7. Para que también sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza. Dice Pedro entonces que la prueba de fuego es mucho más preciosa que el oro. Los metales se prueban con fuego, el oro se prueba con fuego, pero la prueba de fuego es mucho más preciosa que el oro, porque al final de los tiempos se hallan en alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Cristo en su gloria. Entonces, nosotros, junto con Cristo, pasamos esta prueba de fuego también. Y entonces es importante que Pedro dice, es necesario que ustedes pasen por diversas pruebas. La prueba de fuego es para nuestro crecimiento, nuestra madurez, pero también la prueba también está en Cristo junto con nosotros en todo momento. Pero algo también sigue diciendo el apóstol Pedro, que el padecimiento nuestro, también yo me identifico con Cristo en su padecimiento, en el gozo del Señor. Y esto parece una contradicción cuando dice gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo uno puede gozarse en el sufrimiento? El mundo no lo va a entender. ¿Cómo es posible que usted pueda gozarse en el sufrimiento? Bueno, el texto lo dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces en los padecimientos yo me estoy con Cristo identificando en el gozo postrero, pero también el gozo presente, dice el texto, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Entonces, vea el sufrimiento en el cristiano como algo precioso.
algo hermoso. No nos gusta el sufrimiento, pero aquí tiene otra perspectiva del sufrimiento. Todo sufrimiento uno lo ve como algo negativo. Nadie quiere sufrir, pero aquí Pedro manifiesta que el sufrimiento es para pasar su padecimiento junto con él en el gozo. ¿Cuál gozo? Bueno, aquí está hablando de un gozo. Gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Me gozo cuando sufro, igual que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Es el gozo del creyente, el gozo cristiano, el gozo del sufrimiento. Me gozo en eso. Ve así usted entonces el pensamiento de Pedro, pero también el gozo futuro también. Me gozo en este mundo, pero vea también la perspectiva también de Pedro, ver el futuro, no el presente. ¿Y cuál es el gozo futuro? Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es el gozo que nos espera a nosotros. Es el gozo cuando nosotros nos gozamos en este mundo en su padecimiento, pero vea también el gozo que nos espera después. ¿Ven? Quiero citarlo también a ustedes de leerle Romanos 8:18. Romanos 8:18 así dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice Pablo: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esa es la gloria venidera. Y también por eso 1 Pedro, que como ya leímos el texto 1:7, esa gloria es para la alabanza de su gloria. Si hemos hallado en alabanza, gloria y honra cuando Cristo se ha manifestado. Esa es la bendición más hermosa. Pedro está alentando a sus hermanos, sufriendo la persecución, que no ven el presente, es una leve tribulación, pero ven el gozo futuro de gozarse con Cristo en los cielos. Y es una gran verdad realmente lo que Pedro dice. Pero también Pedro dice algo más también. En el sufrimiento, usted también se está identificando con Cristo. Junto con Cristo yo me identifico en qué forma, en que Él reciba toda la gloria y honra que se merece. Dice el texto: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre vosotros. ¡Qué bendición! Entonces, el sufrir, el padecer por Cristo Jesús, pasar por tiempos de sufrimiento en esta vida, cualquier aflicción, por causa de su nombre, no cualquier padecimiento, es por causa de su nombre, por seguir el nombre de Cristo Jesús, padecemos. Pero, solo, dice Apocalipsis 4:11, nuestro Cristo es digno de recibir toda la gloria, toda la honra y el poder. Solo Cristo se merece toda la gloria y toda la honra. Es la gloria. Entonces, dice Pedro, somos bienaventurados cuando somos vituperados, insultados, injuriados por seguir al nombre de Cristo Jesús. ¿Y por qué esta bienaventuranza? ¿Por qué ese gozo? Porque el Espíritu, dice Pablo, dice Pedro, el Espíritu de Dios, el glorioso Espíritu de Cristo reposa sobre nosotros. Esa es el gozo. Así como la gloria de Dios reposaba sobre el templo del Antiguo Testamento, en este tiempo presente, la gloria de Cristo reposa sobre el templo del Espíritu Santo que somos nosotros. El Espíritu de gloria de Cristo reposa sobre nosotros. Nuestro templo, sagrado, santificado, ahí reposa el Espíritu de Cristo sobre nosotros para consolarnos, para fortalecernos en los tiempos difíciles de la vida. Entonces en el creyente hay otra perspectiva del sufrimiento.
porque el Espíritu de Cristo reposa sobre mí, está junto a mí en todo momento. ¿Ve? Entonces, es importante. Dice Isaías en el Antiguo Testamento, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Eso ya decía Isaías en el Antiguo Testamento. Entonces, no tenga temor también. Ahora, la vida del creyente está entre la blasfemia y la glorificación. Porque dice el texto lo siguiente: ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Estamos juntos con Cristo en todo momento. El mundo blasfema el Evangelio, a Cristo Jesús. Somos injuriados. El mundo nos desprecia. Pero lo más importante, esta mañana quiero a usted decirle, es que nosotros, cuando sufrimos, damos la gloria y la honra a Cristo Jesús. No pasa esto por alto. En su sufrimiento, en sus momentos difíciles, dele gracias al Señor por el sufrimiento. Dele gracias a Dios, porque estamos glorificando su nombre. Realmente esto es importante. En Gálatas 6:14, dice Pablo en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Dice Pablo, lejos esté de mí gloriarme, si no me glorío nada más en la cruz de Cristo Jesús. El mundo me ha crucificado y yo al mundo. Entonces, es un concepto, otra perspectiva del sufrimiento. Verlo como con gozo, un privilegio, estar sufriendo por Cristo Jesús. Este es el primer punto que quería ustedes desarrollarles. Pero el segundo punto del mensaje, también, aparte de la identificación con Cristo en sus padecimientos, también el sufrimiento está dentro de la voluntad de Dios. El sufrimiento está dentro de la voluntad de Dios. En 1 Pedro 3:17 dice Pedro, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, será la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Si Dios permite el sufrimiento en su voluntad, aceptémoslo. Podemos sufrir, podemos nosotros pasar por tiempos difíciles realmente, pero en todo debe a Cristo la honra y la gloria en todo momento. Ahora bien, la voluntad de Dios es padecer como, dice Pedro, como cristiano. Esta palabra dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Ahora, en el Nuevo Testamento hay nada más 3 veces que se menciona el nombre de cristiano, y aquí es uno de ellos. Pero dice padecer como cristiano, nada más. La otro texto, Hechos 11:26, se le llamó en Antioquía por primera vez cristianos. En Hechos 26:28, Agripa dice, por poco me persuade a ser cristiano. Nada más 3 veces se hace mención de la palabra cristiana. Aquí Pedro dice, hay que padecer como cristiano. Interesante. Ahora, la palabra cristiano no es como hoy en día, que es aceptable. En los primeros siglos, la palabra cristiano era una palabra irreverente, expresar odio contra Cristo. Realmente era un odio contra el Evangelio, una injuria y una palabra despectiva realmente. Y los primeros discípulos lo aceptaron con gozo, ese nombre de sufrir por Cristo Jesús.
Pero dice algo aquí. ¿Cómo debe sufrir el cristiano? Bueno, no debe sufrir una forma indigna. Hay casos en la vida del creyente que sufrimos por nuestros errores. Yo puedo sufrir por mis pecados cometidos y eso no honra a Cristo Jesús. Podemos padecer, podemos llegar a pecar por eso, y deshonramos el nombre de Cristo Jesús. Y aquí Pedro dice cómo el cristiano no debe sufrir. Y pone aquí 4 palabras: el homicidio, el robo, malhechor y entrometerse en lo ajeno. Ahora, usted puede decir, pastor, yo no entro en esa lista, gracias a Dios. Yo no soy un homicida, yo no he robado, no soy un malhechor, no me entrometo en lo ajeno. Ahora, déjeme decir lo siguiente. Dice la Biblia que dentro de nuestro corazón, allí Jesús presenta una lista. Del corazón salen los malos pensamientos, pero también pone allí también los homicidios y los hurtos, dice Jesús. Quiere decir que el homicidio, el hurto, el origen está en nuestros corazones, en mi mente. Y puedo yo también pecar si mi corazón alienta enemistad contra un adversario, un enemigo. No quiero verlo. Estoy matando en mi corazón. Aún el robar también. El robar es cuando no hacemos nosotros las cosas correctas. Nosotros podemos robar cosas que le pertenecen a Dios. Ahora, malhechor, pues sí, la palabra malhechor significa una conducta maligna de hacer siempre lo malo. Pero la 4ª palabra, entrometerse en los ajenos, Pablo lo critica en la carta a los tesalonicenses. Y en 2 Tesalonicenses 3, 11 y 12, dice Pablo lo siguiente: porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Ya había en la iglesia hermanos que dice que se están entrometiendo en lo ajeno. ¿Qué es entrometerse en lo ajeno? Bueno, realmente en las cosas que no le pertenecen. ¿Puedo meterme en lo ajeno? No, si yo estoy metiendo mi nariz en cosas que no son propias mías realmente. Pero el versículo 12 dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente y coman su propio pan. Entonces, entrometerse en lo ajeno es que usted se mete en la vida de otra persona y eso a usted no le pertenece realmente. Entonces, 4 cosas que yo debo evitar que deshonran el nombre de Cristo Jesús. Pero ¿cómo yo puedo padecer como cristiano? Bueno, realmente padecer sin vergüenza. Es el texto aquí. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. No se avergüence. Que no le dé pena, temor, ni vergüenza por pasar por momentos difíciles. No nos dé vergüenza alguna, no nos avergoncemos el oprobio del mundo contra nosotros. No se avergüence, como usted dice, bueno, soy cristiano y me da pena porque no tengo nada en estos momentos, o estoy sufriendo. No se avergüence. No se avergüence por sufrir por Cristo Jesús. Dice Pedro, si no glorifiquemos a Dios por ello. No se avergüence si no glorifiquemos a Dios por ellos. No tenga pena ni vergüenza cuando pasa por necesidades difíciles. No se vea como la persona más ruin del mundo. Glorifica a Dios. Recordemos que la enseñanza que esta mañana es en nuestros padecimientos, sufrimientos, aflicciones. Nosotros estamos glorificando el nombre de Cristo Jesús. No tenga vergüenza, ¿verdad? Sino glorifique el nombre de Cristo Jesús. En Mateo 5, Jesús dice lo siguiente.
Quiero leer la palabra de Jesús también, que son muy apropiadas. En Mateo 5:16 dice el pasaje de la siguiente manera. Escuche bien el texto. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Si una ciudad escondida asentada en un monte no se puede esconder. Se enciende una luz y se pone debajo del almud, sobre su candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquemos su nombre. ¿Sí? Entonces es importante que glorificamos a Cristo por buenas obras que hacemos. También no tenga vergüenza alguna. Si es la voluntad de Dios, padecemos. Si Él lo permite, padecemos. Cualquier circunstancia, si Él lo permite, lo acepto, dentro de la voluntad de Dios. Pero termina el pasaje interesante, que en la voluntad de Dios está no hacer lo malo, sino lo bueno. Y en la voluntad de Dios, la perspectiva del sufrimiento nos conduce al final de los tiempos. Porque nosotros somos pasajeros en este mundo. Y Pedro ve el aliento y el ánimo de los hermanos, el fin de los tiempos. Y aquí está hablando del juicio. El juicio, que primero debe empezar por la casa de Dios. Porque el juicio trae separación entre los justos e injustos, entre los obedientes y desobedientes, las personas que aceptan el Evangelio y las personas que rechazan el Evangelio. Habrá una separación. Entonces, ¿cuál es la separación que aquí hace el apóstol Pedro? Que el juicio debe empezar primero en la casa de Dios. El juicio debe empezar primero en la casa de Dios. ¿Ve? Ahora, aquí habla del juicio en la casa de Dios. Puede referirse a la congregación de la iglesia a quien Pedro le habla, a los lectores de la diáspora, de judíos y gentiles de aquella época. Algunos comentaristas, quiero citarle, usted puede estar de acuerdo o no con este texto que le voy a citar, pero algunos dicen que el juicio empezó en la casa de Dios porque parte de lo que Jesús anuncia en Mateo 24, versículo 9, dice lo siguiente. Mateo 24, versículo 9 dice así la palabra de Dios: entonces señal de los últimos tiempos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de su nombre. Puede ser también este texto, porque aunque Pedro cuando escribía pensaba que estaba ya en los últimos tiempos, en el regreso de Cristo, aunque nosotros entendemos que estamos en los últimos tiempos, pero al final de los tiempos, cuando Cristo venga, hay una separación entre los creyentes y los incrédulos. El juicio de Dios empieza en la casa de Dios primero. Y más que todo, el sufrimiento es una bendición realmente. Nuevamente quiero citarle 1 de Pedro 1, 4 al 7, dice Pedro: para una herencia incorruptible. Bueno, voy a leerle: bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis ahora por un poco de tiempo, si necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro,
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, si allá en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Ya Pedro había advertido en capítulo 1, la bendición de la salvación, una herencia incorruptible, la esperanza en los cielos. Pero más que todo también habla de una herencia reservada en los cielos. Ese es el final del creyente que sufre. Una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada para los creyentes en los cielos. Y esta es la esperanza que Pedro les transmite a sus oyentes. Ustedes sufren, y aunque el juicio venga primero, lo que les espera al final de los tiempos, algo precioso, algo hermoso, el gozo de estar en la presencia de Dios. Entonces hay que ver el sufrimiento como una bienaventuranza de la que nos espera en el reino de Dios. Pero habrá otra clase de juicio para el impío. Dice el texto: si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces, esto es una cita del libro de Proverbios, que es lo que dice Pedro. ¿Ve? Entonces, ¿dónde va a aparecer el pecador, el impío? Bueno, la Biblia habla de dos lugares, nada más: cielo e infierno. Los que reciben a Cristo no serán condenados, los que no reciben a Cristo serán condenados. Y este es el final del inconverso, que aborrecía, blasfemaba, injuriaba, criticaba a los creyentes, a los perseguidos. Esta gente tendrán su juicio final. Tal vez en este mundo ellos, los que no creen en Jesucristo, parece como que nada les pasara. Pueden tener riqueza material, pueden aborrecer el Evangelio, pero el final de ellos, la destrucción de sus vidas, al final de los tiempos. Por eso dice Pedro entonces: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador. Debemos entonces nosotros encomendar nuestra vida solamente a aquel que se merece toda la gloria y la honra. Y Pedro aquí lo llama el fiel Creador, un Dios que siempre es fiel con nosotros en todo momento. Y también hagan siempre lo bueno, hagan siempre lo bueno. Entonces, este mensaje tiene otra perspectiva en estos pasajes de la vida del creyente, por cómo sufre el creyente en este mundo. Quiero concluir nada más esta mañana, una conclusión breve. El mensaje decía: ¿cómo debe sufrir el cristiano? Bueno, yo debo decirle dos cosas nada más. El creyente debe sufrir como una identificación de los padecimientos de Cristo. Estamos junto con Cristo en el sufrimiento, junto con Él. Y es una bendición, una bienaventuranza sufrir junto con Cristo y padecer junto con Él. Y la bendición es el gozo aquí en la tierra, ese gozo de estar con Él sufriendo, pero también la bendición, el gozo eterno que tendremos nosotros en el cielo. Pedro lo llama la herencia incorruptible, reservada para nosotros en los cielos. Pero también el sufrimiento en la vida del creyente, véala como parte de la voluntad de Dios. No debe haber vergüenza, sino piensa, como dice Pedro, vea los tiempos, vea el tiempo de Dios ahora y en el futuro. El tiempo de Dios para el creyente y el tiempo de Dios para el inconverso. Si es la voluntad de Dios, si Él lo permite que pasemos nosotros por sufrimientos dolorosos, tal vez no una persecución frontal, pero es una persecución de Satanás pausadamente, silenciosamente,
la lucha entre la carne y el espíritu. Hagamos siempre lo bueno, siempre. No se avergüence, no tenga pena ni vergüenza por sufrir por Cristo Jesús. Siempre démosle a Él la gloria. Glorificamos su nombre cuando nosotros padecemos. Esta es otra perspectiva del sufrimiento en la vida creyente. Espero que este mensaje a ustedes les llene de satisfacción y de gozo cuando padece, sufre, se aflige por causa del nombre de Cristo Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos las gracias por tu palabra, oh Jesús. Ayúdame a entender el propósito sagrado de tu palabra, Señor, para nuestras vidas. Nos perdona si a nosotros nos da vergüenza seguir el nombre de Cristo Jesús. Perdón te pedimos si nos da vergüenza de ser cristiano o padecer como cristiano. Si no, dice Pedro, armados del mismo pensamiento como Cristo padeció, tenemos también nosotros que padecer como Cristo Jesús en este mundo. Que este mensaje haya llenado el corazón de los hermanos que sufren en estos momentos. Cualquier hermano que esté pasando por tiempos difíciles, fortalece a estos hermanos. Cualquier oyente también que esté pasando por tiempos difíciles, que se goce con Cristo Jesús. Se goce en el Señor, como dice Pablo. Nos gozamos en las tribulaciones, dice Pablo. Señor, gracias una vez más te damos, y que tu palabra tenga el sello del Espíritu Santo para bendición. Honramos tu santo nombre. Oramos en Cristo Jesús. Amén.